Buenos días, voy a presentar una charla con respecto a generalidades de inmunología e histocompatibilidad. Inicialmente daré una visión muy somera de lo que es la inmunología general y posteriormente aplicada a trasplantes con un poco más de detalle con respecto al complejo de histocompatibilidad. Si uno piensa que en realidad el trasplante renal se realiza hace más de 50 años, a diferencia de otras enfermedades, en realidad el trasplante se hizo por primera vez en forma exitosa en el año 54 gracias a que se trasplantaron dos gemelos idénticos. En ese tiempo aún no se conocía absolutamente nada de lo que era la inmunología actual, ni menos todavía la terapia inmunosupresora. Este fue el primer trasplante exitoso de gemelos idénticos realizado por el Dr. Murray, quien se ganó el premio Nobel por ello, ¿ya? Después de eso en realidad había un gran desarrollo con respecto a inmunología e inmunosupresión. Como ustedes bien saben, la inmunidad frente a diferentes compuestos que son reconocidos como patógenos se divide en una primera respuesta de tipo inmunidad innata y posteriormente una inmunidad adaptativa. Es importante hacer notar de que esta inmunidad se echa a andar y se desencadena no solamente por microorganismos, sino que también por macromoléculas, proteínas, polisacarios, producto de células dañadas, y de ahí la importancia en todo lo que tiene que ver el trasplante renal y algunos otros compuestos químicos, que son reconocidos por el sistema como extraños. Entonces, en un primer momento, en horas, se activa el sistema de inmunidad innata, que es inespecífico, no deja memoria, es muy rápido, pero es autolimitado y que tiene sus células que no son especializadas, sino que son células, siempre responden de la misma forma, ya sea con fagocitos, células dendríticas o células NK, además de una gran importancia que tiene que tener también el complemento en esta etapa. Si el patógeno o la molécula ajena no es eliminada, entonces se echa a andar el sistema de inmunidad adaptativa con un nexo entre la inmunidad innata y adaptativa, que lo veremos a continuación, y ahí se desarrolla entonces todo lo que tiene que ver con la inmunidad adaptativa, que depende específicamente de los linfocitos. Se activan los linfocitos B, se une el antígeno a los receptores de inmunoglobulinas de su membrana directamente, se produce una reacción clonal con producción de anticuerpos y con la producción de memoria, que a diferencia de la inmunidad innata no lo tiene. Con respecto a los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, requieren para su activación que tener células especializadas en presentación de antígeno. Los linfocitos T no son capaces de reconocer antígenos directamente y tienen que ser presentados a través de moléculas que procesan a través de células que procesan estos antígenos y que los presentan en un receptor que lo vamos a ver a continuación. Es muy importante esta activación del linfocito T, ya que el linfocito T es como el centro de la respuesta inmunológica. No solamente va a determinar la respuesta de tipo efectora celular, sino que también es indispensable para la activación de los linfocitos B. Esta unión del linfocito T con las células que son presentadoras de antígeno es una unión fundamental en la respuesta inmunológica, y es donde la mayoría de las terapias inmunosupresoras están dirigidas. Y aquí es como podemos ver en forma más esquemática cómo un antígeno presentado a un linfocito T sin una célula presentadora de antígeno, sino que en forma directa, no es capaz de producir respuesta. Y de ahí la importancia entonces de estas células presentadoras de antígeno, que son capaces de introducir, o a través ya sea de endocitosis o fagocitosis, el antígeno, procesarlo y presentarlo en las moléculas de superficie, que son las que se van a unir a los linfocitos T y van a desencadenar la respuesta. Estas células presentadoras de antígeno son varias, la más importante, sobre todo en trasplantes, es la célula dendrítica, con la que yo me voy a referir un poco más en detalle, pero también son células presentadoras de antígeno algunos macrófagos, los linfocitos B y algunas otras células que se desarrollan en algún momento.
Y así como las células dendríticas se consideran claramente como un director de orquesta de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque tiene una acción tanto en la inmunidad innata, en donde en una primera etapa son activadas por diferente activación de unión de patógenos o proteínas que son que se desarrollan en algún momento en un buen estado inflamatorio y son capaces de activarse y de producir una serie de respuestas, tanto activación de macrófago, liberación de citoquina, interferón, con un riesgo de lo que tiene que ver con toda la reacción inflamatoria y de destrucción del patógeno. Pero también es fundamental para la activación de los linfocitos T. Y aquí entonces donde existe esta conexión entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, en que esta célula dendrítica principalmente es capaz de procesar el antígeno, presentárselo al linfocito T para que éste determine una respuesta, ya sea dependiendo del receptor al que se una, si es una respuesta citotóxica o con destrucción de la célula o de la bacteria, o a través de los Th2 helper, que tienen la capacidad también de activar los linfocitos B y por lo tanto la reacción de anticuerpos. ¿Qué son estas células dendríticas? Son las células presentadoras de antígenos profesionales. Son las más importantes, existen una de cada 100 leucocitos, son células dendríticas, están en todos los tejidos en forma inmadura, son unos verdaderos guardias de nuestro sistema, se especializan en la captura antigénica, transportan el antígeno desde la periferia a los tejidos linfáticos secundarios y una sola célula dendrítica puede activar varias células T, por lo tanto es sumamente efectiva. Aquí podemos ver una foto donde sale la tinción de células dendríticas en tejido renal y podemos ver la amplia distribución que tienen en todo el tejido renal, en que están permanentemente en vigilancia frente a situaciones que puedan determinar un riesgo para el organismo, ya sea por células infectadas, células tumorales o patógenos exógenos como pueden ser bacterias. Y es así entonces como las células dendríticas, que se consideran, como les decía, profesionales de la activación de linfocitos T, que están en todos los tejidos, frente a estímulos, ya sea productos de patógenos o productos de células necróticas, van a estimular, se van a unir a receptores de la membrana de las células dendríticas, que van a determinar que estas células dendríticas se van a activar, van a exponer en la superficie los receptores que vamos a ver con más detalle de complejo de mayor de histocompatibilidad, que son los que posteriormente al llegar al ganglio linfático se van a unir a los linfocitos T para determinar la respuesta. Entonces tenemos una sinapsis inmunológica entre la célula dendrítica y el linfocito T. Para ello necesitamos esta célula procesadora de antígenos con sus receptores que vamos a ver a continuación, y el linfocito T se une a este receptor de complejo mayor de histocompatibilidad presente en las células dendríticas a través de su receptor de membrana. Entonces, ¿cuáles son estos receptores celulares que son capaces de exponer el antígeno para ser reconocido por los linfocitos T? Son los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, llamado así porque inicialmente se descubrieron en relación a lo que tiene que ver con los rechazos de injerto, pero posteriormente, por lo tanto, se consideraba que eran los antígenos que lograban identificar lo propio de lo ajeno. Pero en la actualidad se sabe que el rol de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad es un rol mucho más amplio y extenso y tiene que ver con la inducción y regulación de la respuesta inmune. Juegan un papel esencial, como dijimos, en el reconocimiento de antígeno por parte del linfocito T. Están presentes no solamente en las células presentadoras de antígeno, sino que están presentes en todas las membranas celulares de las células nucleadas, tienen un gran polimorfismo genético y además estas son las principales moléculas que están expresadas en la superficie de las células del donante, que son el target principal de la respuesta inmune frente a un injerto no idéntico. Estas proteínas de membrana son codificadas en
en el brazo corto, en una zona del brazo corto, el cromosoma 6, es una de las zonas que tiene un mayor polimorfismo genético de todo el genoma humano y que da más de 8.000 alternativas. Por ello es que son tan polimórficos y por lo tanto es tan difícil encontrar una persona igual a otra. Codifican diferentes tipos de clases de proteínas que las vamos a ver con más detalle posteriormente. Está la clase 1 que son los A, B y C, la clase 2 que son el DP, DQ, DR y también hay una clase 3 donde se codifican una serie de proteínas que tienen que ver con la inmunidad, especialmente que tienen que ver con el complemento, a lo que no me voy a referir. Entonces aquí podemos ver que estas moléculas clase 1 y clase 2 se parecen, tienen algunas diferencias que no vamos a entrar en detalle, pero que tienen una zona de hendidura que es la zona polimórfica y que es la donde se une el péptido procesado por la célula para ser expuesto y posteriormente unirse al receptor de linfocitos T. ¿Cómo se hereda esta zona de genética que tiene que ver con los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad? Tiene las leyes mendelianas, donde se transmiten a través de bloques, porque están muy juntos en el gen y se transmiten como bloque como tal. Por lo tanto, toda la descendencia de una pareja va a tener un haplotipo paterno y un haplotipo materno y son expresadas en forma igual. Dado que esta zona es muy cercana en el cromosoma, se produce poco intercambio genético y en forma muy ocasional, en menos del 0,5%, puede haber intercambio durante la división celular. Pero lo habitual es que en la progenie exista tanto un haplotipo paterno como uno materno, y es así entonces que vamos a tener la posibilidad de un 25% de posibilidades de que tener algún hermano en que tenga una misma tipificación HLA dentro de las posibilidades. En cambio, los padres con los hijos siempre van a tener solamente un haplotipo. Bueno, aquí tenemos qué diferencia hay entre esta clase 1 y clase 2, aparte de la parte como química y estructural, que no me voy a referir, pero sí los tipo 1, que como dije son las HLA A, B y C, tienen la característica de estar en todas las células nucleadas y son fundamental porque presentan péptidos intracelulares. ¿Qué significa eso? Que células infectadas con virus, células tumorales o células dañadas son capaces de presentar antígenos que son reconocidos por los linfocitos T y se unen específicamente al receptor de linfocitos T CD8 o citotóxico que determina finalmente la destrucción de la célula. A diferencia de los clase 2, donde está el DR, DQ y DP, que solo están presentes en las células especializadas como las células dendríticas y que presentan péptidos extracelulares o exógenos como pueden ser bacterias o desechos celulares que son fagocitados o endocitados adentro de la célula y por lo tanto expuestos en este receptor de HLA tipo 2 y que también son capaces de unirse a los linfocitos T, pero se unen específicamente a los CD4 o helper que van a determinar la respuesta inmune celular. Con más detalle, tenemos acá una célula, cualquier célula nuclear del organismo, que tiene en su superficie específicamente moléculas HLA de clase 1 que son producidas en la célula y que se unen a péptidos intracelulares que son antígenos endógenos como los virus, por ejemplo, que son procesados por la célula y estos péptidos se unen a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, son expuestos en la célula, se unen a los linfocitos CD8 produciendo la destrucción celular. En cambio, las células presentadoras de antígeno están a cargo de específicamente lo que tiene que ver con antígenos exógenos
que son incluidos dentro de la célula, procesados y también presentados en moléculas pero de tipo clase 2 que están restringidos a la unión de los linfocitos TCD4, donde se producirá por lo tanto la respuesta inmune celular que veremos con más detalle. Bueno, esta presentación antigénica en realidad, donde aquí nosotros podemos ver la célula presentadora de antígeno y aquí está el linfocito T, la primera señal que se produce es la unión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que presenta el antígeno más el receptor del linfocito T. Y esto lleva a una serie de respuestas que en realidad son muy determinantes para que se logre finalmente la proliferación celular que estén presentes. Para que llegue finalmente a una respuesta clonal y a una proliferación celular, no solamente se necesita la señal 1, sino que también se necesita una coestimulación que va en conjunto posterior a la señal 1, que permite por lo tanto que esta célula se active y determina por lo tanto su proliferación. Si esta segunda señal no existe, no hay respuesta, y esto tiene que ver principalmente con esta sinapsis que es bastante compleja, donde actúan los diferentes inmunosupresores que usamos en la actualidad y que probablemente lo van a ver con detalle en esa clase. Entonces, ¿qué pasa con esta célula presentadora de antígeno que presenta el antígeno entonces en estas moléculas clase 2? Van a unirse entonces al linfocito T. Este linfocito T va a entrar en una activación con liberación de citoquina y dependiendo del ambiente, dependiendo del tipo de antígeno presentado, va a determinar una respuesta con diferentes productos celulares, donde están principalmente los TH1 que van a determinar la respuesta inmune celular, los TH2 que van a estar encargados de estimular y de permitir que los linfocitos B se activen, o sea, son fundamentales los linfocitos T para que los linfocitos B también se activen, o sea, respuesta inmunohumoral. También hay otro tipo de células llamadas TH17 que son producidas en relación a un ambiente con interleuquina 17 y que son citoquinas proinflamatorias. Y también no olvidar que este mecanismo tiene que tener algún tipo de regulación para evitar el daño y donde tenemos también la producción de T reguladores que son los que limitan la respuesta inmune. En cambio, la respuesta de células B depende de los linfocitos B que son capaces de unirse al antígeno libre y por lo tanto activar los linfocitos B que con ayuda de las células T helper van a determinar una expansión clonal con producción de células plasmáticas y estos productos finalmente de anticuerpos. Tanto la respuesta celular como la de linfocitos T como la de linfocitos B tienen memoria celular que es muy importante para una segunda exposición del antígeno. Entonces, si nos vamos ahora a lo que tiene que ver con trasplante, voy a referirme principalmente a algunos términos para que se entienda posteriormente la exposición. En general se denomina trasplante singénico cuando se realiza en gemelos idénticos, o también existe el autotrasplante que se produce en un mismo individuo, por ejemplo de piel, en donde no hay respuesta antigénica porque no hay antígenos extraños. En cambio, cuando existe un trasplante entre dos individuos que no son idénticos, existen haloantígenos que son reconocidos como extraños. Esto se denomina halotrasplante y hay una halorespuesta inmunológica que la veremos posteriormente. Y también existe lo que se denomina xenotrasplante, que tiene que ver con el trasplante entre diferentes especies, que van a existir los xenoantígenos que son reconocidos como extraños. ¿Cuáles son los targets antigénicos relacionados con la aloreactividad? El primero, y que nunca hay que olvidar, es el grupo sanguíneo. De hecho, el prerequisito para realizar un trasplante es que tiene que haber compatibilidad de grupo sanguíneo, ya que la presencia de anticuerpos, cuando existe una incompatibilidad de grupo, puede llegar a producir una destrucción del órgano. Existen actualmente algunos protocolos de trasplante con incompatibilidad de grupo que requiere la limpieza de estos anticuerpos antes de instalar el órgano con incompatibilidad, pero en Chile en realidad no se hace, es mucho más frecuente en el extranjero.
Después, aparte del grupo sanguíneo, que es lo más fácil de evaluar, ya que requiere un grupo IgA, un grupo sanguíneo AB0, tenemos lo que tiene que ver, el principal target, que tiene que ver con los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2, que ya los vimos. Existen otro tipo de antígenos de membrana y celulares que pueden determinar una alorreactividad, pero son menos específicos, son bastante menos polimórficos, pero pueden llegar a producir problemas en algunos tipos de trasplante y en algunas situaciones especiales. Lo que uno evalúa en realidad en general siempre es el grupo sanguíneo y los antígenos de HLA o de complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí podemos ver cómo el trasplante renal tiene un efecto, la compatibilidad HLA a largo plazo. Y se puede ver de que aquellos pacientes que son iguales, o sea que no tienen ningún mismatch, son todos los alelos iguales, vamos a tener que la sobrevida a 20 años es mucho mejor que aquel que no tiene ninguna compatibilidad. Por lo tanto, esto refleja la importancia, especialmente de algunos trasplantes como es renal y el de médula ósea, de la compatibilidad de HLA como para el pronóstico a largo plazo, ya que significa un estímulo permanente del sistema inmunológico, a pesar de toda la terapia inmunosupresora que existe en la actualidad. ¿Cómo es esta respuesta a lo inmune? Ya vimos lo que sucedía en forma normal, pero ¿qué sucede en el momento en que hay un trasplante? Es exactamente lo mismo, salvo que hay lo que se denomina un alorreconocimiento directo, que es solo exclusivo del trasplante, y que consiste en que el injerto viene con células presentadoras de antígeno o células dendríticas del donante, viene como portador el injerto con estas células y por lo tanto estas células van a presentar péptidos que son reconocidos como extraños y van a ser capaces de unirse a los linfocitos T presentes que llegan a la zona del injerto y por lo tanto los van a poder reactivar. Este es como se denomina, el reconocimiento directo desde la célula del donante a la célula del receptor. Este tipo de alorreconocimiento es principalmente en las fases iniciales. A medida que pasa el tiempo, las células del donante de tipo dendríticas o inmunitarias se van perdiendo y por lo tanto ya no tiene efecto a largo plazo. En cambio, el alorreconocimiento indirecto existe siempre y es en base a situaciones de estrés del tejido, como puede ser, por ejemplo, la muerte cerebral, la cirugía, la reperfusión. Existe llegada de células presentadoras de antígeno, específicamente células dendríticas, a la zona del injerto, donde son activadas y finalmente entonces van a procesar estos péptidos derivados del donante y van a presentárselo a las células, van a viajar hacia los ganglios linfáticos y van a activar los linfocitos T. Esto es lo mismo con un esquema como más directo, digamos, donde tenemos que este es el injerto y tenemos acá que por todo el daño de isquemia y de reperfusión y la cirugía y todo lo demás, llegan linfocitos al tejido donde existen células presentadoras de antígeno del donante que van a presentar entonces estos péptidos no reconocidos como propios y por lo tanto van a determinar una respuesta inmune. En cambio, la respuesta indirecta es que células dendríticas van a llegar por toda la liberación de citoquina y de sustancias inflamatorias, van a ser atraídos hacia el tejido del injerto. Estas células dendríticas propias del receptor van a procesar estos péptidos del injerto, del donante, y por lo tanto después se van a dirigir al tejido linfático, donde va a producirse la sinapsis de la célula dendrítica con el linfocito T, activándolo y determinando por lo tanto su llegada al tejido donde se va a producir la respuesta inmunológica. Resumiendo, frente a un procuramiento de órgano o un trasplante, hay activación tanto del sistema inmunidad innata como la actividad del sistema inmunadaptativo. Hay producción de moléculas proinflamatorias y de citoquinas que van a atraer células del sistema inmune. Hay activación y maduración de células dendríticas tanto del donante como del receptor y de otras células de inmunidad innata. Estas células dendríticas migran hacia los tejidos hacia los ganglios linfáticos, activando los linfocitos T y B, produciendo una respuesta efectora con destrucción del órgano. En realidad es una respuesta bastante compleja y amplia
Y es ahí donde existe el gran problema de que la terapia inmunosupresora en la actualidad está dirigida principalmente a lo que tiene que ver con la activación de linfocitos T y B. No se ha logrado, sin efectos secundarios severos, la posibilidad de disminuir o impedir la activación de todo el proceso de inmunidad innata que está claramente ligado con la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, nuestra acción inmunosupresora es muy focalizada. ¿Qué sucede entonces cuando existe una activación del sistema inmune? Si nosotros no tenemos ninguna acción contra eso, vamos a tener dos tipos de rechazo que pueden ser solo tipo rechazo celular o rechazo mediado por anticuerpos, como veremos, pueden estar combinados, y lo habitual es que en el tiempo exista una respuesta inmunológica de las dos vías, tanto celular como por anticuerpos. Estos linfocitos T van a llegar al tejido, van a adherirse y van a infiltrar el tejido produciendo un daño celular importante. En el caso del riñón se ve un infiltrado intersticial y una tubulitis característica del rechazo celular agudo. En cambio, el rechazo agudo mediado por anticuerpos son anticuerpos que son específicamente producidos por el receptor, que son en contra de los antígenos de histocompatibilidad que están en la superficie del injerto. ¿Cómo llega a producirse estos anticuerpos? Ya sea por cuadros de, por ejemplo, pacientes que son transfundidos, que están expuestos previamente a esos antígenos, a pacientes previamente trasplantados. El embarazo también es una causa de producción de anticuerpos previos, y por eso es que las mujeres tienen menor posibilidad de ser trasplantadas y tienen mayor grado de sensibilización. Pero también durante el tiempo en que existe el trasplante, también existe un estímulo inmunológico asociado y permanente que puede llevar a la producción de anticuerpos anti-HLA de nuevo. Si nosotros tenemos anticuerpos donantes específicos contra los HLA específicos que existen en el endotelio del injerto, va a producirse una unión del anticuerpo con el antígeno HLA. Esto va a producir activación de la cascada del complemento con todo lo que significa ello, o sea, la producción del complejo ataque de membrana, destrucción celular, liberación de citoquina, adhesión de células mononucleares, de polimorfonucleares y finalmente también estímulo de la cascada de la coagulación con trombosis. Y va finalmente a producir una necrosis de la célula endotelial. Si nosotros hablamos de los tipos de rechazo de acuerdo al tiempo en que se presenta el rechazo en el trasplante, se denomina rechazo hiperagudo aquel que se presenta antes de las 24 horas, se produce por anticuerpos preformados, como lo que vimos en la diapositiva anterior, y esto determina una coagulación intravascular con una trombosis y pérdida del injerto. ¿Cuándo se presenta esto? Estos anticuerpos preformados pueden estar dados por incompatibilidad AB0 o por presencia de anticuerpos previos. ¿Y cómo se puede evitar eso? Por supuesto que siempre estar muy atento a lo que tiene que ver la compatibilidad AB0 en un trasplante y además el estudio con crossmatch, que lo veremos en la próxima diapositiva, que consiste en exponer células del donante con suero del receptor. También se denomina, los rechazos también pueden ser agudos, en que se manifiestan en pocos días, pero puede presentarse durante cualquier tiempo del trasplante. Está implicada tanto la inmunidad celular o humoral, en algún momento exclusiva a uno u otro o mixto, y esto puede llegar a la destrucción tisular si es que no hay una terapia adecuada como es la inmunosupresión. Claramente la terapia inmunosupresora ha logrado con el tiempo disminuir en forma considerable los rechazos agudos de un valor de ser tan importante como un 60 a un 40% a valores menores de un 10% en el primer año de trasplante. En cambio, el rechazo crónico se puede producir en el transcurso del tiempo en meses o años, está implicada tanto la inmunidad celular y humoral y es un daño que va produciendo una fibrosis progresiva y obliterante, produciendo pérdida finalmente del riñón, que es la causa actualmente, claramente, no del riñón, del injerto, que es la causa actual, por ejemplo, de la mayor pérdida de injertos renales en la actualidad. ¿Cómo se puede prevenir esto? Bueno,
cualquier estímulo inmunológico que implique un rechazo agudo va a tener riesgo a la larga de tener un rechazo crónico, claramente. Es fundamental la adherencia al tratamiento, lo que es sumamente difícil y que nosotros conocemos que pacientes con terapias crónicas, un alto porcentaje no sigue las indicaciones o una adherencia que no corresponde y termina produciendo un rechazo crónico, que puede ser totalmente silencioso. Y por supuesto que no está muy claro si la inmunosupresión pudiera existir algún efecto sobre lo que tiene que ver con el rechazo crónico, sobre todo cuando ya este se produce. Este es el crossmatch, que es el otro examen que se solicita como prerequisito para hacer un trasplante, donde tenemos linfocitos del donante que son expuestos con suero del receptor. Si el suero del receptor tiene anticuerpos específicos contra los HLA de la superficie de los linfocitos, van a determinar al juntarse con complemento la lisis celular. Un crossmatch positivo descarta la posibilidad de trasplantarse con ese donante. Y aquí nosotros podemos ver el impacto del rechazo en la sobrevida, por ejemplo, del injerto renal. Los pacientes que no tienen rechazo tienen posibilidades de tener una sobrevida en meses mucho mejor que lo que tiene que ver con rechazo mediado por anticuerpos y más todavía con rechazo mediado por células, y tiene un peor pronóstico aún si el rechazo fue mediado por anticuerpos. De ahí la importancia de evitar los rechazos para mejorar la sobrevida del injerto. Bueno, esto es un poco una diapositiva que yo quería mostrar más que nada como para que sepan de que en la actualidad la terapia inmunosupresora, aparte de producir depresión linfocitaria con como por ejemplo la timoglobulina, etc., están dirigidas principalmente a lo que tiene que ver con la sinapsis de la célula dendrítica con la célula linfocitaria, y tiene que ver con el bloqueo de la señal 2, tiene que ver con el bloqueo de las interleuquinas, antiproliferativo, etc., y también de evitar la segunda señalización y la liberación de interleuquina. Por lo tanto, impiden la proliferación celular. A pesar de todos estos avances que ha habido, que ha mejorado claramente la sobrevida de los injertos en forma reciente, o sea, al año, a los 2 años, claramente esta terapia inmunosupresora ha sido muy efectiva. Pero desgraciadamente la sobrevida a largo plazo, por ejemplo, en los riñones, sigue siendo mala y sigue siendo limitada. La vida media de un donante vivo es de 8-9 años, no ha mejorado mayormente actualmente a pesar de que ha cambiado la inmunosupresión, y la de donante fallecido no ha mejorado absolutamente nada. Y esto es porque igual existe como causa de pérdida de injerto a largo plazo, es inmunológica. O sea, no hemos logrado realmente manejar esto a largo plazo y es un gran desafío en la actualidad tanto mejorar la terapia inmunosupresora sin efectos secundarios graves que puedan implicar tumores o infecciones, como lo ideal sería lograr la tolerancia, que hasta el momento no ha sido posible. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a las cosas que uno pudiera actuar para prevenir el rechazo y el daño inmunológico si no tenemos qué más ofrecer con respecto a la terapia inmunosupresora actual? Es importante evitar los eventos de sensibilización como transfusiones en candidato a trasplante, maximizar la compatibilidad HLA entre donante y receptor. Esto no es para todos los órganos, pero sí es importante, por ejemplo, es fundamental para el trasplante de médula ósea y para el trasplante de riñón. Mejorar la adherencia al tratamiento inmunosupresor, optimizar la terapia inmunosupresora de mantención y evitar minimizar la inmunosupresión. Muchas veces con el tiempo uno empieza a pensar de que el paciente está mejor y empieza a disminuir la inmunosupresión, y eso claramente se ha asociado con el riesgo de anticuerpos donantes específicos de nuevo y rechazo crónico. Muchas gracias.